Para poner de relevancia las características de los softwares de gestión de proyectos, vamos a utilizar OpenProject. OpenProject es una aplicación en software libre, una aplicación que no tiene mayores pretensiones que la de ayudar a gestionar algún proyecto de naturaleza más bien sencilla. La mayor parte de los software de gestión de proyectos tienen unas características básicas, tienen unas interfaces también bastante similares, y OpenProject nos va a ayudar a poner de relevancia cuáles son estas bases comunes que la mayor parte de los softwares de gestión de proyectos disponen, ¿no? OpenProject puede resolver situaciones de uso esporádico, esto es, cuando una empresa no se dedica de forma intensiva a la gestión de proyectos, sino que esporádicamente una empresa, un departamento, un profesional se dedica o tiene la necesidad de gestionar un proyecto, puede servirle perfectamente OpenProject para proyectos sencillos. OpenProject es una plataforma monoproyecto, es decir, solo permite gestionar los proyectos de uno en uno a la vez, sin superposiciones y sin considerar todo el portafolio de proyectos en su conjunto. Eso sí, es una plataforma sencilla, es también a la vez intuitiva y tiene un conjunto de funciones limitado, acotado a este tipo de usos. Cuando las empresas deben ya recurrir a un uso más frecuente de la gestión de proyectos, necesitan herramientas más elaboradas, más sofisticadas. Entonces, cuanto menos deberíamos pasar a una aplicación muy extendida como es Microsoft Project, que además de ser una aplicación más extendida, con lo cual la intercambiabilidad de los ficheros entre profesionales, entre departamentos, empresas, es mucho más sencilla y da muchas más posibilidades. Además, tiene un conjunto de limitaciones bastante más bajo ya que OpenProject, es decir, ofrece muchas más características útiles a la gestión de proyectos que el software de gestión de proyectos con el que vamos a trabajar. Pero esto no obsta que las empresas donde la gestión de proyectos es su core business, las empresas donde el uso de este tipo de software es absolutamente intensivo porque se dedican fundamentalmente a trabajar bajo proyectos, necesitan otro tipo ya de softwares. Estamos hablando de softwares como, por ejemplo, Primavera, que es uno de los más extendidos en gestión de proyectos ya de alto nivel. Estamos hablando ya de plataformas donde se tienen que gobernar portafolios complejos de proyectos, con varios proyectos a la vez. Estamos hablando de plataformas donde se necesitan resolver casuísticas y posibilidades mucho más ajustadas a la realidad diaria del trabajo. Por lo tanto, ofrecen funciones mucho más sofisticadas y posibilidades mucho más abiertas para el director de proyectos o para este tipo de empresas mucho más exigentes en cuanto a su uso. Vamos a crear un proyecto con OpenProject, es sencillo, simplemente tenemos que dirigirnos al menú, abrimos un nuevo proyecto. Para hacer este conjunto de vídeos vamos a suponer que estamos ante un proyecto de publicación de un libro de texto. Por lo tanto lo damos de alta, el administrador del proyecto, y podemos forzar una determinada fecha de inicio si eso fuera para nosotros necesario. Como veis, hemos creado un proyecto, de momento tenemos el área de trabajo totalmente vacía. La mayor parte del software de gestión de proyectos trabajan con una área de grabación de datos muy similar a la que estáis viendo en pantalla. Y a partir de aquí, una vez hemos hecho esta apertura del proyecto, de este nuevo proyecto, podríamos modificar sus características. En la mayor parte de estos softwares existe un menú dedicado específicamente a los datos de entrada del proyecto, como podéis ver aquí. Por lo tanto, aquí podemos modificar la información del proyecto, la publicación del libro de texto, su administración, las fechas de inicio que podemos forzar y otra serie de características. Una de las cuales, muy relevante, es asignar un calendario base de trabajo a este proyecto. Como veis, aquí tenemos varios calendarios a elegir. De momento tenemos un calendario estándar dentro del sistema, pero a continuación lo vamos a modificar. El calendario de trabajo o calendario base es el calendario con el que, en su defecto, en defecto de órdenes en contra, van a trabajar todas las actividades del proyecto. Los recursos
sean personas, departamentos, empresas externas, se ciñen a una serie de tiempos de trabajo que son lo que permitirán establecer la duración real de cada una de las actividades en jornadas. Por lo tanto, se necesitan crear calendarios de trabajo. En Open Project podemos encontrarlo dentro del menú de herramientas, cambiar horarios de trabajo, donde lo que podemos encontrar son calendarios que ya están predeterminados, como por ejemplo el calendario estándar que hemos tomado como base para nuestro proyecto de publicación de un libro de texto. A partir de aquí, una de las funciones del programador es crear los calendarios necesarios de trabajo para cubrir todas las posibilidades de los recursos que pueden intervenir en un determinado proyecto. Por lo tanto, en este caso tenemos, por ejemplo, un calendario estándar. Ese calendario estándar, si pinchamos en cualquiera de los días, observamos que tiene un calendario ceñido al horario de 8 a 12 horas de la mañana, de 13 a 17 horas. Vamos a suponer que este calendario sea así, sea real, y lo podamos utilizar para nuestro proyecto. Existen otras posibilidades, como tomar un calendario de 24 horas, como veis en pantalla, donde es un horario continuo, 3 turnos de trabajo, o por ejemplo un horario con cambio de horario nocturno, donde tenemos otras posibilidades, y así sucesivamente. Podríamos tener horarios de oficinas, horarios de talleres, horarios para determinados recursos específicos. A partir de aquí, como hemos visto en la pantalla donde hemos dado de alta el proyecto, podemos estar tomando como calendario base el calendario estándar para todo el proyecto, salvo que expresamente indiquemos alguno de los recursos que se ciña a uno de los calendarios accesorios que tenemos dado de alta. Por lo tanto, es una de las funciones también básicas y esenciales para poder medir realmente la duración de los proyectos. Con esto habríamos ya dado de alta nuestro proyecto.